Pero ¿qué dice la Biblia? Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Eso. Pero está la ley del Espíritu. Escuche, está la ley de Dios, la ley del pecado y la ley del Espíritu. Donde dice Romanos capítulo 8, versículo 1, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, a los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Oye bien, a los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Sí. Y llevar esa línea, va, hacer las cosas conforme al Espíritu, conforme al Espíritu. Pero el que hace las cosas conforme al Espíritu, no anda haciendo lo que la carne le gusta. La carne le gusta, según los frutos que habla el apóstol Pablo en Gálatas, habla de los frutos del Espíritu y habla de los frutos de la carne. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Para que usted tenga, para que haga una diferencia. Los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, dignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Son 9 frutos. Nada más que ahora en las congregaciones le dicen, tenés un espíritu de enojo, de ira, Ajá. un espíritu de fornicación. O sea, a todo le llaman un espíritu. Sí. Entonces, ahorita hablando de espíritus, de repente puede, no sé cómo, No, pero no sé si estamos hablando del Espíritu Santo. no, eso es carnal. Sí. Sí, Pero eso- sí, en las congregaciones usted Sí, he no sé escuchado, usted, sí, he no sé si escuchado. usted lo ha empleado, Sí. que le dicen, venís con un espíritu de muerte, Ujú. venís con un espíritu de codicia, de ira, bueno, de Sí, todo. O sí. sea, para todo ese tipo de males de la carne, le aplican un espíritu. No, eso Entonces es, no sé cómo eso es natural Sí. de la carne. Entonces, en el espíritu que usted me habla, no sé si es de No, la los parte del frutos, Espíritu Santo, no, los frutos del no, Espíritu. los frutos del Espíritu Santo. Ah, bueno, sí, Sí. no, es que el Espíritu Santo es Es que está el Es Dios, espíritu, es que es Dios. está el espíritu, Sí, sí. el soplo de vida, ¿va? Ajá, ajá, sí. Cuando el vino, soplo de vida, es una... sí. sí, Y el Espíritu Santo, el representante de hoy de sí, Dios Padre y Dios Padre, Hijo, Hijo y Espíritu acá Santo. en la tierra, es el que Es un nos dejó. tema, Es el consolador que también le dijo. es un tema bien Sí, sí, claro. aparte, va a hablar Claro. de la Trinidad. Y hablando del trabajo también, Pablo trabajaba, que es el apóstol para nosotros los gentiles. Es que Él mire, trabajaba para agenciarse es que mire, Pablo, sus gastos. sí, Pablo, Sí. mire, Pablo, antes de Entonces, ser por eso le decía yo de que el trabajo, el salario del trabajador se respeta. sí, pues le digo, hablando de Pablo, Pablo, antes de ser cristiano, antes de tener el encuentro con Jesús, él era fariseo. Sí, sí. Él era perseguidor. Y una vez que él Mataba, sí, miraba cómo morían. persiguió la iglesia, Sí. después Esteban creo que murió frente a él. él dio el voto, Bueno, le dio voto. sí. Pero cuando Pablo tuvo el encuentro con Jesús y lo llevó Dios a las misiones, porque le dijo, hoy vas a saber lo que es sufrir por la causa de Cristo. Él anduvo en diferentes países. Sí, es que él se dedicó a viajar. Sí, viajó a esa zona que hoy se llama Grecia. Sí, anduvo por las costas bastante y todo. Estuvo en Roma. Ajá, ajá. Pero toda esa zona, ya, toda zona del mar, Mucho gusto, amiguita. Un placer. hermano, toda esa zona del mar Mediterráneo, o sea, todo lo que es que en ese tiempo se llamaba la zona comercial del Imperio Romano, Ajá. él anduvo Sí, sí. predicando el Evangelio en Éfeso, en Esmirna, en Corinto, en todos lugares estableció ¿cómo se llama? Pastores, líderes, levantó iglesias. Pero él se mantuvo haciendo casas de campaña. Ajá. Ese era el trabajo de él. Bueno, era la gracia constructor. de él. Es que antes la casa de campaña era como, bueno, ¿cómo le llamaban? Así vivía la gente. Sí, así vivía. En Porque en cajas el de desierto, esas eran las casas. Carpas que le Las llama carpas uno. que ¿eh? levantaba, correcto, sí, sí. Las levantaban y así vivían por siempre. Ujú. Porque apacentaban las ovejas en el campo, en el desierto, en la montaña, no sé. Sí. Y levantaban. Sí. Ahí vivían. Sí, entonces... Entonces ese era su trabajo, ¿verdad? De él. Ujú. ¿Sí? Y no, él recibía su paga.
porque él tenía que, Sí. sí, pero le digo, el trabajo... Él dijo a los tesalonicenses, creo, o no sé, pero a una iglesia le mandó una carta, porque él así, cuando él estuvo preso por la causa de Cristo, él mandaba cartas a los corintios, a los éfesos, a los tesalonicenses, a los colosenses, pero en una carta que envió él dijo, el que no quiere trabajar, que no coma. que no come, Ah, bueno. porque él dije que les enseñó Sí. a Así es. vivir Bueno, de pero su le digo. trabajo. Él pero le- predicaba el evangelio y todo. Pero le digo. Sí, y a los hermanos que salen a predicar, parece que no sé, los apóstoles en aquel tiempo, que llevaran su bolsa. Ahora lo que Llevan yo no, una bolsa en sí. sí, lo que yo no Que Dios iba a proveer y cosas así. sí, lo que yo no comparto, hermano, es que un evangelista salga a predicar 15, 20 días a todos lugares y deje la familia sin comida. Ah, bueno, es que ese es otro, mire, O que dice que anda predicando y todo eso y viene sin dinero a la casa. Y viene a regañar a la esposa. Le digo porque yo he visto, ¿verdad? Pero- Yo no comparto eso. sí, nada más de que eso se miró cuando el Señor les dijo, Ujú, sí, no, que Señor, déjame, voy a ir a enterrar a mí, deja que los muertos entierren a sus muertos. ujú. Sígueme, sígueme. Sí. ¿Sí? Y ser, Toma tu cruz y sigue. sí, Mire, es un sacrificio. y ser responsable. No, y dejar la familia atrás. El que se iba a casar o el que esto y lo otro, no mirar atrás. Seguirlo. Vaya, ahí es una decisión bien. ¿Qué le parece? Una decisión No, bien- si es que es como la decisión de poner la otra mejilla. Cuando es de Porque tropiezo, ahora los hermanos, no sé si usted es del mismo pensar, que dicen que el poner la otra mejilla que es algo figurado. No, es literal. Es algo de que si alguien le pega su par de toques, uno no tiene que levantar contienda contra él, sino de que o correr o Que es un mensaje. que le pegó su par de y salió uno, mejor huyó. Que es un mensaje, digamos. Si alguien me golpea aquí, está hablando de la crítica, del insulto, No, pero es un golpe. es un- O sea, no, Sí, o sea, es que golpe. mire, Es que el Señor es que mire, ahí- predicó eso y lo recibió. es que ahí- Él cuando fue para el Calvario, Sí. él fue abofeteado, escupido, bueno, hasta sus ropas creo que sufrieron desgarraduras Ujú. por todo aquello que... Pero y él no mire, levantó su sí, mano, aparte de que era el Dios Todopoderoso, Correcto. que él podía con un soplo Ujú. desaparecer a todo el mundo. Sí, Pero él lo vivió, así Sí. como lo predicó, así lo vivió. amén. Ese es un punto. Ajá. Pero como la Biblia es de doble filo, ¿va? ¿Sabe qué es eso, va? De doble filo. Dice un proverbio. En otras palabras, usted no pondría la mejilla si alguien osa golpearlo. Yo le pongo las dos. Ah, bueno. Y si le puedo poner de nuevo, se las pongo. Ah, bueno, entonces usted sí está para cumplir la palabra. Sí, ¿Sí? o sea, Porque se somete. sí. O sea, humilla aunque usted es un hombre corpulento y todo eso, pero Mire, aquí donde me mira, está de acuerdo a sufrir aquí donde me mira, cuando yo no era cristiano, yo me peleaba hasta con 3. Sí, no, si es que se le ve Y que... con 3 y no me Querido guerrero. y no me aguantaba. Solo era uno, Ajá, O sea, hablando físicamente. noqueado. noqueado. Era. Es que yo soy zurdo, mire, el brazo es largo Ajá, y era un solo. el referente Yo no andaba ahí del como buen golperista es Mike esperando. Tyson, ¿va? Yo no andaba ahí como esperando, sino que yo me iba de un solo. Ajá. O sea, hablando físicamente, había capacidad, pero, Había capacidad. Sí. pero ya cuando yo era cristiano, yo pasaba para la iglesia y me decían, a perder el tiempo vas, a perder el tiempo. Ujú, Y me provocaban. ujú. Entonces yo leía esa palabra que Ajá. está diciendo Sí, usted de sí, la sí. mejilla. Sí, no, si es que es algo Y yo hablaba con los líderes de ese tiempo y ¿qué puedo hacer? que puedo hacer. Aguantarme, dije, Bueno. aguantar. Y usted no puede, Ya no puede andar peleándose. no. Sí. Que yo era, Amarás a tu enemigo. es que a veces el enemigo lo buscan donde más uno es débil. Exacto, sí. Pero no, uno se mete ahí en oración, en ayuno y todo. Sí. Se va la carne debilitando, porque Ujú. yo siempre digo, hermano. Y muchas veces, lo- aunque uno diga, hermano, yo lo hago, tiene que estar consciente de que puede llegar a no hacerlo.
Porque Sí, Pedro dijo, sí. yo lo hago, Sí. yo me sostengo. Ujú. Y en su principio él desenvainó y un hombre de sangre le voló la oreja al tipo. Y fue Pero en un ya, momento. pero ya cuando el hombre mira la cosa seria acá, pero como también es poder de Dios que se cumpla su palabra, ¿qué podía resistirse él también ante la palabra de Dios? Sí. Uno no puede resistir ante la palabra de Dios. Si el Dios decreta de que yo aquí voy a quedar, aquí voy a quedar. Sí. Y a Pedro se le decretó, no, antes de que el gallo cante 3 veces, tú me negarás 3 veces. Entonces ya era un decreto. Sí, tenía que Ajá, cumplirse. era poder de Dios. Ujú. Entonces, aunque Pedro de repente pudiera tener toda la fortaleza, pero ante Dios no somos ni cero a la izquierda. Sí, y un mensaje a los cristianos, ¿va? Sí. Que miran estos videos. Que las redes sociales ahorita ha reemplazado muchas cosas. Es que esta es la Eso no hay que comunicación negarlo. actual. Esta es la comunicación Yo actual. casi ni miro televisión. Ya no, yo tampoco. Y yo le doy un mensaje a ellos, los que son cristianos, ¿va? Hay muchos que andan descarriados, ¿va? Hay otros que son ateos y que solo andan en pleito y todo, pero los cristianos, ¿va? Los que los mantenemos firmes en obedecer las cosas de Dios, aunque no es fácil, yo les digo, lo que uno más alimente, eso va a gobernar en nuestra vida. Ajá. Si nosotros alimentamos la carne va a gobernar. Sí. Pero si alimentamos el espíritu, ¿va? No satisfagamos los deseos de la carne, no los del espíritu, vamos a estar bien. Pero es decisión de nosotros. Decisión. O sea, Dios lo pone las herramientas. Ujú. Nosotros tenemos la Biblia, tenemos la oración como una bomba de escape para Ujú, nosotros ujú. desahogarnos. Clamar a Dios, clamar a ¿verdad? Dios. Clamar. Si Ir a usted ponerle la queja. si usted ha pecado, usted Sí. mire, Señor, perdóname, Exacto, exacto. ¿verdad? Sí. Perdóname. Humillarse. Pero humillarse. Sí. Y como dice la palabra, el que incumbe sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta Ajá. alcanzará misericordia, pero sí se Se aparta. aparta. Pero si sigue pecando en lo mismo, entonces va a entrar, Hasta Dios se aparta de uno. ¿sí? Porque eso pasó con Saúl, Ajá. eso pasó con bastante gente. Sí, Uno lo ha vivido. sí, exacto. Yo lo he Se vivido. apartó el Señor de él. Uno siente, hermano, cuando Dios se ha alejado de uno. Siente, claro, claro. Y es ahí donde el Espíritu lo redarguye a uno, como dice la Ajá, palabra. sí. Porque cuando uno peca, el Espíritu Santo se contrista, es Sí. la palabra. Pero cuando uno se humilla, el Espíritu empieza a obrar en nosotros, a obrar en nosotros. Porque la materia nos afecta mucho en nuestra relación con Dios. Cuando nosotros nos enfocamos en lo material, y descuidamos la oración, descuidamos el ayuno, la lectura de la palabra. O sea, hay muchos temas. Usted hablaba de un tema bien importante, la familia. Sí. Para usted es doloroso alejarse de su familia y no dejarles que que comer. mire, O alejarse de su familia y no dejarles un techo, es que mire, unas paredes. a mí donde me formaron, me enseñaron esto. Primero es Dios. Escuche bien, primero es Dios sobre todo, sobre todo. No es que así es la Biblia, amar al Sí, Señor tu mire, Dios ve, sobre todas las cosas. Si a mí me dice Dios, deja esa construcción, yo la dejo. Y me voy a hacer la misión yo me he ido a la Mosquitia, Ujú, me he ido a muchos lugares a hacer una misión, tal vez no está en las redes sociales. ujú. Yo lo dejo. Sí. Incluso yo vengo acá 3 días de siembra, yo dejo ahí el trabajo, Ajá. ¿me entiendes? Pero primero es Dios sobre todo, escuche bien, Sí. y después, escuchen, la familia. Ese es el orden. Primero Dios, después la familia. Oye bien, porque si yo como predicador, como hombre de Dios o como cristiano, yo digo, soy cristiano, soy hijo de Dios y todo, y yo tengo problemas con mis hijos, yo tengo problemas con mi esposa, en nada estoy. Ujú. Porque la Biblia dice que yo tengo que gobernar bien mi casa. Correcto. Y de gobernar bien mi casa no Sí, solo porque es... Dios no le solo dice es- que Él es cabeza suya Ajá. y usted es cabeza del hogar. Hermano, Líder. y gobernar mi casa, o sea, el hogar, no es solamente dinero, no es solamente ofrenda, no es solamente palabra. No Tiene es solo que ver proveer alimentos, tiene que ver sustento, todo, todo. espiritual. Que cuando usted llegue a mi casa, usted dice, wow, el pastor sí que está bien con Dios y está bien con la familia. Pues imagínese, usted llega a mi casa y mira que estoy peleando con mi esposa
con mis hijos, O los niños diciendo que no hay comida, palabras, obscenas. ajá, ahí no hay buena gobernanza. No, entonces todos los puntos importantes. Primero Dios, después la familia y después el ministerio. Perfecto. ¿Verdad? Bueno, ahí la dejamos sí. entonces porque este tema es amplio No, y es podemos que seguir platicando mucho más Siempre de él. Siempre que me entrevistan a mí en cosas de Dios, siempre queda a medio palo. No, si es que El tema es profundo. esto no se termina. Ahora yo, Esto como no se le termina. digo, yo como le digo, si hablo de Dios, yo voy a hablar lo que es. Correcto. Y no le voy a No, pero yo le pregunto quitar. también, le pregunto, ¿usted está de acuerdo en este caso poner la otra mejilla? Sí, sí. Entonces, puedo porque ponerlas. a mí me dicen, otros me dicen, no hay infierno. Dios es amor, no, Dios es amor y también es fuego consumidor. Alguna gente cree que no hay infierno, que no, Dios es amor. El Como que infierno- te va a ir a cocinar ahí permanentemente. Que el infierno también es otro tema en el que el ser El humano se va a ir a consumir ahí permanentemente por los siglos de los siglos. Y que mire, que conste que el infierno no fue hecho para el hombre. El infierno fue hecho para Satanás y sus demonios. Pero ya le buscaron más inquilinos entonces, está amplio. Ya cuando el hombre se va al infierno es porque él decidió, no es porque Dios decidió, es porque él decide, porque Dios dice... Bueno, vengan Dios nos todos. conoce desde el principio, Sí, dice. sí. Dios dice que nos conoce desde antes que naciéramos. No, y Y que si Él nos conoce desde antes que naciéramos, Ujú. Él ya sabe cuál es nuestro decreto. No, y que Como la- en el caso de Pedro, que le dijo, antes de que Pedro lo negara, le dijo, 3 veces me negarás. sí, Ahora, no sé por qué, ¿verdad? Pues eso ya solamente corresponde a Dios, pero lo que le digo es de que Dios ya nos conoce. No, ya y- sabe nuestro destino desde un principio. no, y ahí El está hombre Ju- creo que no puede cambiar sí, su destino. Y está Judas. Está Judas. Judas negó, Lo traicionó, lo vendió. traicionó a Él lo Jesús. vendió. Había una Y profecía. terminó ahorcado. Había una profecía. Pero el punto es, porque mucha gente se pregunta, ¿dónde está Judas? ¿En el infierno o en el lugar de espera? Son preguntas. Hay que esperar que viajemos a ver para que investiguemos. Las cosas, mire, las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros. Exacto. Y las ocultas Adiós. a Dios. No me puedo meter en esos temas Sí, yo. correcto. Pero lo que yo quiero que tengan claro a las personas que miran el video, que el infierno fue hecho para Satanás y sus demonios. Para el hombre no. Para el hombre Dios le dio una libertad de escoger o el cielo o el infierno, pero es él que decide, no es Dios ni Satanás, porque a veces le echamos la culpa a Satanás o a veces le echamos la culpa a Dios y él está en el infierno porque Dios no tiene amor. Eso son conceptos malos, porque Dios le ha dado a usted la libertad. ¿Cuánto tiempo usted tiene de vivir? Solo Dios sabe, pero ese es el tiempo que Dios le da a usted para que usted escoja o el bien o el mal. Así de claro, porque la Biblia dice, vengan luego, dice. Ahora, ante el hecho de que dice que Él nos conoce desde antes de que fuésemos o de que estuviésemos en el vientre de la madre, Sí, porque él es ¿a omnisciente, qué lo lleva? ¿A qué conocimiento lo lleva? ¿O a qué que él sabe, análisis? ¿Qué... él sabe Ah, sabe bueno, todo. Él ya sabe. Él Pero- ya sabe que si yo voy a ser un tipo ladrón, si voy a ser un... Pero yo no sé. Él sí No, sabe, él sí sabe. porque él es Dios, pero Entonces, yo no sé. ¿hasta dónde tengo libertad entonces yo de decidir? Si ya vengo predestinado. Ujú. ¿Hasta dónde yo tengo yo o puedo yo forjar o cambiar mi destino? Si el Señor ya me conoce desde el... Vaya, Pedro. Ujú. Pedro, según él, el conocimiento, él no lo iba a traicionar. Ujú. Sí, él, No él- le dice, él en antes- su... Él ya lo conocía. Él ya, bueno, Jesús o sea, ya sabía. ya estaba hecho para eso. Jesús ya Porque si sabía. no hubiera estado hecho Judas para que lo traicionara, está dentro de los 12. Sí. Pedro para que lo negara. El otro para que metiera la mano. Ujú. Sí, son mensajes que están Entonces- ahí y que no se pueden obviar. Y eso es una manera de decirnos, no hay familia perfecta. Sí, No hay familia perfecta. Porque Mira- una familia que conformó el Señor acá en la tierra no fue perfecta. aquí estamos 4 familias, ¿no? Está la Sí. familia de Mario, Sí. la suya, la muchacha, la mía. Somos diferentes. Por eso tenemos que someternos al Señor directamente y que sea su voluntad, su misericordia. Ahora, que vamos a dar cuenta de todo lo que nosotros hacemos. Sí, sí. Hay un libro de Sí. la vida y hay un libro de Hallamos- las obras.
nos haya tocado, tenemos que cargar con lo que hicimos. Pero que otro se meta en mi vida o que yo me meta en la suya, eso no es correcto. No, claro, Sí. pero que se metan No, y son libres. Pues. es real. Y eso tenemos Hay que, gente que como nos dice quiere usted, gobernar. lidiar con eso. Pues. Sí, exacto. Peor en las redes La sociales. gente nos quiere gobernar a distancia. Gente que ni conozco. No, ¿y por qué no haces eso? ¿Por qué no buscas otro trabajo? ¿Por qué no de esta manera? Le digo, ¿a vos qué te importa que yo haga mi vida de esta forma? Sí. Entonces anda a reclamarle a tu patrón que está sentado ahí en una silla y ordenándote que trabajes. Sí. ¿Sí? Es bien, mire, la vida es bien complicada. Sí. Y el que no aprende, porque yo siempre digo, la vida es una escuela. Es una escuela. Todos los días uno aprende algo Sí. nuevo. Y nunca la terminamos. Imaginen Como la conversación cristiana que imaginen nunca lo que termina estamos con la ahorita. hermana. Sí, Ahí lo dejamos. sí, mejor hay que... Dios bendiga Honduras. me- Y Dios nos bendiga a todos y a todas en todas partes. sí. El pastor Ramón. Vamos a seguir hablando de estos temas. Son No, temas muy ahí- bonitos, la verdad. Anoche me Sí. llamó un hermano, ¿qué pasa si usted ya no predica? Oiga bien, ¿no? Y vamos a seguir.